Por eso ahora vamos a compartir el mensaje del candidato a presidente del Comité de Circuito de Capilla del Monte para las próximas elecciones del 8 de septiembre de este año, al señor Osvaldo Oroz. Gracias a los que se han llegado desde algunas distancias considerables, el caso de mi amigo personal Carlos Brenner, de Mauricio, de Gonzalo, el caso de Caballer, concretamente Martín de Calera, que me estoy olvidando de la gente que viene de afuera, Miguel Torino, de Cruz del Eje. Gracias. Hay una felicidad que está contenida, ¿no? ¿Por qué? Porque había que luchar y pelear. Ya había tenido una situación difícil en 2019, donde no nos habían querido reconocer el núcleo, y ahora sí, ahora logramos este reconocimiento del Comité Provincia. Dice que en su momento habíamos presentado toda la documentación tal cual lo exige la Carta Orgánica Partidaria. En esta oportunidad, finalmente, tuvimos la suerte de que sí, nos autorizaron el lunes pasado, el Comité Provincia, por unanimidad, terminó aprobando el núcleo de la Alianza Radical. En los próximos días ya vamos a tener la resolución que así dice que somos un núcleo. Pero tal vez quizás más importante aún, el hecho de poder tener un lugar, de visibilizarnos ante la sociedad, pero no nosotros solamente, porque podría la vidriera esa tener al menos simplemente el logo de Grandeza Radical, y decidimos que no, que debía estar el logo de la UCR, y que debía repetirse, y que debían estar aquellos grandes hombres que formaron hace más de 130 años la UCR, que tenía que estar Alem, que tenía que estar Irigoyen, Arturo Ilia, Alfonsín. En nivel provincial, el doctor Angelos, y a nivel local, nuestro queridísimo y siempre recordado Diego Cés. El hombre que fue un hacedor. No ha habido otro gobierno en Capilla del Monte, para los que han venido mucho tiempo después, que haya realizado la cantidad de obras que hizo Diego Cés. Obras, digamos, municipales, más allá de conseguir las obras que la provincia también debía realizar. Entonces calculen que para hacer el dique Cajón hubo que esperar prácticamente 30 años, habiéndose pagado durante años una sobretasa, que era un fondo para justamente construir el dique. Lamentablemente esos fondos fueron a parar, sabrá Dios dónde. Luego barrios de viviendas como el barrio IPB, lo que es la iluminación completa de la Ruta 38, lo que era en aquel momento la Plaza San Martín, la terminal, en vez de estar en pleno centro, era de tierra. Se hizo en aquel momento, en el año 91, 95, digamos, como está la última parte, la salida, unos hexágonos, tipo, digamos, adoquín, que luego hubo que cambiarlo con el paso de los años, esperaron 30 años más para hacer el cambio. Obras como el Vía Crucis, que creo que ninguno, a lo mejor de los que nos visitan, saben dónde está, porque debiera estar coronado con una cruz de 14 metros de altura, blanca, simple, y ningún gobierno fue capaz de terminar la obra, porque pareciera que en Capilla del Monte no hay continuidad. El gobierno que llega destruye lo que hizo el anterior, y así seguimos dando vueltas y dando tumbos. ¿Qué es lo que hay que generar? Un cambio en el futuro. Es decir, establecer políticas de Estado, políticas sociales, políticas de turismo, políticas en general en todo el ámbito de la municipalidad. ¿Para qué? Para que el próximo gobierno que llegue
pueda continuar con esas obras y no terminar destruyendo. Porque esto es como el cangrejo, un paso para adelante y 2 pasos para atrás. Nosotros pretendemos, justamente lo decía Miguel, de alguna manera también lo decía Carlos, construir un espacio que no es el espacio de Osvaldo Oros, de Miguel, de Patricia, de Flavia, de ninguno de nosotros, de Roxana, no, un espacio que sea de la gente. Por eso, además de las reuniones políticas, pretendemos llevar adelante otras acciones que tienen que ver con lo cultural, que tienen que ver con lo educativo y también que tienen que ver con la preparación de la gente con una escuela de formación. Es increíble que a esta altura de los tiempos, cuando hay elecciones a intendente, uno ve listas con concejales y muchas veces gente que no está preparada. No conocen la 8102, que de momento es la pequeña constitución que nos rige aquí en el municipio, porque la provincia, desde el 2010 a la fecha, no nos ha declarado ciudad y los intendentes, salvo alguna excepción, nunca han pedido se dé el tratamiento a nivel provincial para lograr este reconocimiento. El día que ocurra tendremos nuestra carta orgánica. Que es mentira lo que dicen algunos, que no hay personal preparado en Capilla del Monte. Hay muchísima gente muy preparada para generar una carta orgánica. Y si no, cada uno de los partidos tiene los constitucionalistas. El peronismo tiene sus referencias, el radicalismo también las tiene. Sin ir más lejos, el autor del 8102, el doctor María Antonio Hernández, que es concretamente la tuta, como le dicen habitualmente, que hace poquitos días lo entrevisté. Digo, podemos crecer como localidad, podemos crecer socialmente. Alguien me dijo este verano, un turista que viene hace 30 años a Capilla del Monte y que viene por 20 días, alquila una casa 20 días, todos los años desde hace 30 años. Y me dice, no te enojes, Osvaldo, dice, pero cuando entramos a Capilla, cuando vimos el estado de las calles, cuando fuimos al lugar donde habíamos alquilado, nos encontramos con unas calles que son un desastre. Nos dio la sensación de que estábamos entrando en la matanza de Buenos Aires. Me dolió. Tengo que decirles que me dolió. ¿Por qué no quiere uno eso de su pueblo? Y uno va a localidades vecinas, algunas así chiquititas, Los Cocos, San Esteban, San Bonil, y se encuentra con localidades o pueblitos quizás hasta más ordenados que los nuestros, ¿no? Que los nuestros, que Capilla. Por ejemplo, se entrevistaba a Celeste Funso, que es la intendente de Los Cocos, hace poquitas horas, y está previsto hacer 3 perforaciones. Ellos allí no tienen ningún dique. Aquí tenemos 2 diques, los Alazanes y el Cajón. Que es cierto que hay un problema raro, un problema difícil, como es la sequía, la falta de lluvias, con un régimen que no llega ni a un 30 o 40% de lo que necesitaríamos en realidad, más la explosión demográfica que tuvo en su momento Capilla del Monte. Esto hace que sea más dificultoso. Pero esas 3 perforaciones que contaba el intendente de Los Cocos no le cobran una tasa extra a los vecinos. De los mismos montos que cobran el agua y la contribución de inmuebles y de comercio y el impuesto al automotor, separan el dinero para pagar esas perforaciones. Aquí en Capilla del Monte todo lo contrario. Se planteó en la audiencia pública, fui uno de los que los planteó, y lamentablemente no se levantaron los concejales, se fueron por el costado de Cultura, subieron a su espacio, y en ese espacio no hicieron una modificación de una coma, no tuvieron en cuenta la opinión de ninguno de los vecinos, no digo la mía, ¿no? Digo del resto de los vecinos. No cambiaron una coma y la aprobaron. Entonces se hace difícil, sobre todo cuando
lamentablemente por errores propios, no le podemos echar la culpa a nadie, por errores propios, hoy estamos en el llano absoluto. No tenemos un concejal, no hay un tribuno de cuentas, no tenemos absolutamente nada. Primera vez en la historia del radicalismo que no tenemos una representación. Algo que, insisto, es culpa de los otros, es culpa nuestra, es culpa de los dirigentes del partido, entre los que me incluyo, ¿no? Porque generamos dos situaciones tremendas de crisis institucional que provocaron primero la renuncia de Gustavo Sessa y luego la renuncia de Gabriel Buffoni, con un interinato que todavía nadie entiende, que le otorgaron a Marcelo Rodríguez, el propio bloque que era en ese momento Cambiemos, ni siquiera Juntos por el Cambio, Cambiemos, que era, digamos, en ese momento el nombre que tenía la coalición. Digo, estas cosas son las que hay que hacer una autocrítica, hay que hacerse cargo. Yo pretendo hacerme cargo. Me estoy haciendo cargo y lo hago permanentemente. Porque por acción u omisión uno tiene responsabilidades. Por acción u omisión. Creo que es la única manera de crecer, de enfrentar, de mirar a cada vecino a los ojos, de no andar escondiéndose o escondiendo la mirada. La mirada franca es la mirada que se puede sostener, que no hay que andar mirando hacia abajo, hacia un costado, hacia otro. La mirada franca es lo que en este momento exige. No es caprichoso el nombre de Grandeza. El nombre de Grandeza surgió allá por el 2018. Yo lo escuchaba a Carlos Breiner, que cada dos palabras de sus discursos utilizaba la palabra grandeza, grandeza. El grupo se llamaba en su momento, cuando surgió, Proyecto Cruz del Eje, pero Proyecto Cruz del Eje como que es muy largo, y en el caso de los núcleos tiene que ser algo más conciso. Y bueno, lo charlamos, me acuerdo, con Carlos, y quedamos en que era grandeza, porque era una frase que además lo caracterizaba a él, y que caracterizaba a muchos del grupo en ese momento. Así nació en aquel momento y Cruz del Eje, Grandeza Radical, un día 18 de enero. ¿Por qué el 18 de enero? Porque es el aniversario del fallecimiento de ese gran prócer que tuvo la Unión Cívica Radical, llamado Arturo Humberto Ilia. En ese homenaje que se hace todos los años fue cuando se conformó esto en el comité de circuito, en la Casa Radical, allí en la ciudad de Cruz del Eje. Digamos, hay mucha historia ya en poco tiempo, Está hablando de 2018 a la fecha, no son tantos años, y sin embargo hay un largo camino recorrido. Breiner, bueno, hemos recorrido parte del norte, el sur, el este y el oeste de la provincia. Seguramente en los próximos años ya vamos a consolidar el grupo a nivel provincial, porque no solamente se lo merece él, creo que nos merecemos los radicales y los ciudadanos de Córdoba, que empiece a haber cambios en la política, que no nos metan más la mano en el bolsillo, como se lo han metido a todos los jubilados de la provincia en plena pandemia. El gobernador Schiaretti mandó una ley y les quitó y les bajó la jubilación a los cordobeses. Luego, ahora, hace poco tiempo, este gobierno nuevo que tenemos de Yayora le bajó, también le quitó, digamos, a los empleados por el APROS un porcentaje de la caja de jubilación, del artículo 9 de una de las leyes, donde también hay un aporte extra de la caja de jubilaciones. Uno eso lo puede entender cuando ha habido un gobierno de otro signo político, pero no cuando hace 25 años vienen gobernando los mismos, con nombres, digamos, distintos, pero son los mismos. Es el famoso Partido Cordobés, que quería en su momento conformar de la zona. Digo, hay mucha historia por detrás. Hoy le toca a Carlos estar en un bloque que es difícil, no es un bloque fácil, y no es fácil sobre todo la relación que roza lo autoritario, ¿no?, del oficialismo en la legislatura. Si pueden entrar en la página para ver la sesión de los días miércoles,
se van a encontrar con esto, les apagan el micrófono, no los dejan hablar, no los anotan, la cuestión de privilegios no existen prácticamente, la plantean pero no le dan importancia, los ningunean. Fíjense ustedes, Carlos, que está aquí presente, es el autor de la ley pidiéndole al gobierno de la provincia de Córdoba la vacunación por el dengue. La cajonearon. Sin embargo, hace unos días atrás salió el ministro de Salud de la provincia a plantear que van a comprar vacunas primero para los médicos y aquellos que hayan tenido ya el dengue, pero en una dosis mínima, digamos. No es que van a cubrir un gran aspecto. Y la gente que tiene morbilidad, es decir, enfermedades preexistentes, etcétera, digo, hay algo que indudablemente no está funcionando. El tema de seguridad. ¿Por qué tirarle a los intendentes, que sean los intendentes los que tengan que armar a personal que no está preparado? Entre otras cosas, ¿no? El intendente es responsable de algún aspecto de lo que es la seguridad ciudadana, o la guardia ciudadana, el nombre que le quieran poner, pero no puede reemplazar a la policía, no puede hacerlo. No estamos en Estados Unidos, donde cada ciudad tiene su propia policía. Por eso vemos la serie, a lo mejor de la serie de Los Ángeles, San Francisco, ¿se acuerdan las calles de San Francisco? También está ahora otras series que dan por los distintos canales que tienen que ver con las policías locales. Lo hicieron en Capital Federal, pero porque es considerado otra provincia, cuando le dieron una parte de la Policía Federal y se convirtió en Policía Metropolitana. Pero digo, estas son las cosas con las que permanentemente hay que estar luchando, y aquí en Capilla del Monte también se está lucha. Lo que pasa es que ahí tenemos las voces de los legisladores, aquí no tenemos voces en este momento, insisto, no por mérito de nosotros, sino por culpa nuestra, del propio radicalismo, y quizás también hasta de la coalición que teníamos en aquel momento, que no supieron articular, no supieron llevar adelante, y que prevaleciera eso. Pasó ya en toda la provincia, está explotado, un tema terminado. Ahora tenemos que empezar a pensar, a analizar como Unión Cívica Radical. Y como decían, hay que tener mucho cuidado, porque hay muchos que nos quieren comprar. Decía esto don Arturo, pero hay que tenerle más miedo a los que de adentro nos quieren vender. Nuevamente les agradezco a todos la presencia aquí, muchísimas gracias, y bueno, seguramente con el tiempo vamos a ir duplicando, ¿no? Vamos a ir llenando el salón, ya pronto vamos a decir cuáles son las actividades, qué días, etcétera. Pretendemos que funcione una especie de oficina, que sería un gabinete en las sombras, ¿no? Es decir, alguien que esté viendo qué hace medio ambiente, otra que vea el tema económico, es decir, distintas personas encargándose de cada área municipal, por un lado. Por el otro lado, una especie de oficina de reclamos, que a veces no son escuchados. Y el otro tema que me parece también importante, el asesoramiento en cuanto a la parte legal, porque hay gente que no puede recurrir a un abogado con lo que le cobran, y bueno, nosotros vamos a tratar de brindar un servicio que, aunque mínimo, por lo menos sea orientativo. Venimos a trabajar, y es a lo que he convocado a cada uno de los que están integrando. Vamos a trabajar, trabajar y trabajar, porque es la única forma en que vamos a lograr cambios, que es lo que tanto necesita nuestra comunidad y el radicalismo concretamente. Gracias.